El día de hoy entonces nos corresponde considerar estos textos que encontramos, que hacen parte, es un relato del primer viaje misionero del apóstol Pablo. Ya ellos habían pasado por Antioquía de Pisidia, donde habían tenido notable éxito, y sin embargo hubo una reacción muy violenta contra el Evangelio y algunos entonces tumultuaron la ciudad y los discípulos tuvieron que literalmente huir. Y entonces ellos bajaron hacia Iconio. Y allí entonces ocurrieron ciertas cosas que a nosotros nos llaman la atención. Es por eso que brevemente, en el día de hoy, vamos a considerar algunos hechos marcantes que ocurrieron en Iconio, una pequeña ciudad donde el apóstol Pablo, juntamente con Bernabé y sus asistentes, tuvieron la experiencia de predicar el Evangelio. Así que vamos a hablar hoy específicamente sobre algunos hechos marcantes que ocurrieron en Iconio. Lo primero que nos llama la atención de estas cosas que ocurrieron, dice el capítulo 14, sigue al 13. Lógico, claro. Pero es profundísimo, no sé. Pasé toda la semana pensando en eso. ¿Ya? Que el 14 sigue al 13. Ellos fueron rechazados entonces en Antioquía de Pisidia, pero muchos allí creyeron en el Señor. Y dice la palabra entonces que los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, que hasta las piadosas a veces pueden entrar a veces en una revuelta contra las cosas de Dios. Entonces los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad. Y se levantó una persecución, dice, contra Pablo y Bernabé. Eso lo tenemos en el capítulo 13. Por eso que dije eso. ¿Ya? Y entonces los expulsaron. Los expulsaron de sus límites de la ciudad. Ellos entonces, dice el texto 13, 51, 52, ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y ahí se dice que, llegando a Iconio, entraron a la sinagoga y hablaron, de tal manera que creyó una gran multitud. Esto nos llama la atención, o debería llamarnos la atención, porque a pesar que los discípulos estaban enfrentando dura adversidad y persecución, incluso con riesgo de perder la propia vida, porque los judíos no estaban bromeando, los querían matar. Dice el texto entonces que ellos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y luego enseguida se nos dice que en la próxima parada predicaron y creyó y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos. Esta es una virtud que poco la vemos hoy. Y a veces, con el miedo de ser acusado de carismáticos o de pentecostales, sencillamente incorremos en el otro extremo, en el otro error de tornarnos demasiadamente intelectuales, demasiadamente teólogos y completamente destituidos del poder y de la gracia del Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos una historia interesante sobre nuestra postura con relación a la obra gloriosa del Espíritu Santo. Calvino, él no fue conocido o reconocido en la historia de la Iglesia como el teólogo que habló sobre la predestinación y la reprobación. Él quedó conocido como el teólogo del Espíritu Santo.
Él habló y escribió mucho sobre la obra gloriosa del Espíritu Santo de Dios. Entonces, habiendo los discípulos sufrido duro ataque en Antioquía de Pisidia, y siendo perseguidos y expulsados, estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces, nos llama la atención que en la circunstancia de adversidad, de problemas, de tribulaciones, tenían gozo. Un profundo gozo. No es una alegría, ¿ya? Que es una emoción un poco más superficial. El gozo ya es un estado. El gozo ya es fruto del Espíritu Santo. Es algo mucho más profundo. Estando en adversidad, en problemas, en tribulaciones, en angustia, estaban llenos de gozo. Y estaban llenos también del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo, hermanos, es gloriosamente dulce al cristiano el sufrimiento por la causa de Cristo? Porque siendo ellos perseguidos, vilipendiados, calumniados, criticados, juzgados y condenados por los hombres, ellos no estaban ni ahí con lo que la multitud pensaba sobre ellos. Ellos sencillamente estaban interesados en lo que Dios piensa, en la relación que ellos tienen con Dios, porque el gozo realmente deriva de ellos, no es circunstancial. Aunque para nosotros esto sea muy complicado y difícil, porque cuando nosotros pasamos por tribulaciones, angustias, pruebas, enfermedades, necesidades, críticas, somos juzgados, somos condenados, somos vilipendiados, somos calumniados, lo lógico es que nosotros nos enfademos y que incluso se apodere de nosotros un espíritu de angustia, de rabia, de rencor, de enojo. No es lo que pasa con ellos. A pesar de, tenían gozo, un profundo gozo, una profunda alegría y una profunda satisfacción. Es algo que a nosotros nos deja pensar, porque nosotros, lamentablemente, a veces nuestra fe, ella produce ciertas sensaciones en nosotros dependiendo de las circunstancias. Si nuestras circunstancias son buenas, son favorables, hay dinero, hay salud, no hay enemigos, no hay críticas, hay elogios, hay éxito. Se comenta mucho y muy bien de usted, de lo que usted está haciendo, de los números, todo estará bien. Pero, ¿qué pasa cuando las circunstancias son adversas? Cuando viene un fracaso, un rotundo fracaso, o cuando llega la pobreza y se instala por un par de años. Probablemente ni siquiera tengamos la noción de lo que es tener gozo, de lo que es tener alegría y contentamiento a los pies de Dios. Por eso es que el mundo reacciona así. Incluso algunas personas en el mundo, cuando tienen todo lo que les es favorable, familia, belleza, salud, recursos, tienen todo lo que ellos quieren, y de un momento a otro eso desaparece, eso se acaba, se termina, porque le puede ocurrir, ellos van y salen de este mundo por las puertas, los portales del suicidio, se matan, no aguantan vivir con diabetes, con una pierna menos, vivir ciegos, vivir sin salud, vivir que otras personas le tengan que colocar y cambiar pañales. No soportan eso y sencillamente caen en un terrible estado de depresión y realmente desean morir. Porque algunos se matan directamente, se cuelgan, se disparan, se lanzan, pero hay otros que se matan de una forma un poco más sutil. Sencillamente no quieren comer, no quieren vivir y se entregan. El cristiano es alguien que tiene los ojos puestos en Cristo y su objetivo es hacer la voluntad de Dios. Y de esto depende el gozo y la satisfacción que tenemos en Cristo Jesús, no en las circunstancias, porque ellas cambian, porque ellas pueden acabarse. Todo nuestro confort,
todo puede acabarse con un incendio, con un diluvio, con un temporal, con una guerra, con el fuego, todo se puede terminar. Pero aquel que tiene su corazón puesto en Dios siempre estará confiado. Aunque la tierra, como dice la palabra, tiemble como el agua. Pedro más abajo, más adelante digo, en una de sus cartas dice, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo requiere, que haciendo el mal. Ellos estaban sufriendo por hacer el bien. Gozo, alegría, paz, contentamiento. Porque nosotros jamás podríamos tener gozo. Y jamás podríamos también ser llenos del Espíritu Santo de Dios si nosotros hemos pecado. Si nosotros hemos quebrantado algún mandamiento de Dios, el gozo para inmediatamente. ¿O usted no se ha dado cuenta cuando nosotros somos desobedientes a Dios? Hay notas de tristeza en nuestra alma, en nuestro corazón. Hay una angustia. Pequé, hice lo malo, no hice lo correcto. El gozo se detiene inmediatamente y entra la tristeza, entra la angustia, entra la aflicción, entra la depresión y todo ese tipo de cosas. Pregunto entonces, ¿sabemos nosotros, hermanos, por experiencia propia, lo que es estar llenos de gozo y del Espíritu Santo? No, es que yo no soy carismático. No estamos hablando de eso. Y si ser carismático significa ser llenos del Espíritu de Dios, entonces que seamos. ¿Por qué nos vamos a atorar con conceptos a veces que algunos colocan? La Biblia habla que el cristiano tiene que ser una persona que vive en el centro de la voluntad de Dios, una vida santa, una vida consagrada a Dios, le vendrá el gozo. Pero el señor Mateo Henry dijo, el secreto de la felicidad es ser santo. Porque cuando somos santos, el gozo estará presente. Y mientras nosotros nos refugiemos más y más en Dios, más gozo, más paz, a pesar que las circunstancias sean muy adversas y a veces trágicas y crueles, como lo podemos ver aquí en el caso de los discípulos. Sabemos nosotros por experiencia lo que es estar llenos de gozo y del Espíritu Santo. Porque usted está hablando de cosas que usted no ha vivido. ¿Usted sabe lo que es un dolor de cabeza? ¿Usted sabe lo que es escuchar una noticia? ¿Usted está con cáncer? Aquí tenemos personas que estaban viviendo siempre sobre el filo y la amenaza de la muerte. Y tenían gozo, profunda alegría. Se gozaban, eran maltratados, golpeados y sentían una inmensa satisfacción de haber sufrido por causa del nombre. Los discípulos estaban siendo perseguidos, expulsados, vilipendiados. ¿Cómo somos enanos en la fe nosotros? Y a veces nos justificamos. Es que usted no entiende, es que usted no sabe. Bueno, entonces Dios se engañó. Entonces Dios colocó una vara muy alta que nadie puede alcanzar. Que en la tribulación es posible tener gozo. Si lo que nos interesa a nosotros es estar en comunión con Dios, no importan las circunstancias, comunión con Dios, romper con el pecado, dejar todo aquello que el Espíritu de Dios acuse. Mira, estos programas a usted no le convienen, estas conversaciones no le hacen bien, estas páginas no son correctas a un hijo de Dios, esas conversaciones no son lícitas, esas ropas no son permitidas, esas costumbres, esa forma de hablar, ese palabreado, no corresponde a un hijo de Dios. Y hay que ir dejando, y a medida que nosotros vamos obedeciendo a las órdenes que el Espíritu de Dios coloca sobre nosotros, es evidente que el gozo estará presente. Y el Espíritu de Dios nos inundará de una forma gloriosa, que nos capacitará, por un lado, a vivir la vida cristiana, a permitirle que usted no sea un marido terriblemente ácido, terriblemente enojón, regañón,
Reclama por todo. Si está lloviendo, ya amaneció de mal ánimo, porque está lloviendo, porque está nublado. Sino que a pesar de todas las circunstancias, podamos tener el gozo del Señor. Dice el Salmo, el gozo del Señor es mi fortaleza. Cuán enanos somos, cómo somos débiles. Dice la palabra también, Pedro escribe en su carta, en la primera, en lo cual vosotros os alegráis. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. A pesar de ser afligidos, tenemos gozo y tenemos paz. Y eso es posible. ¿Cómo reaccionamos ante la adversidad, la persecución y la lengua mordaz que nos critica? Porque donde usted esté y se desarrolle, va a haber alguien que va a estar mordiendo sus talones. ¿Cómo reaccionamos ante eso? Cuando nosotros no estamos en perfecta comunión con Dios, nosotros reaccionamos como Pedro, cuando aparecieron los soldados para prender a Jesús y él sacó la espada y iba a cortar al medio, o sea, iba a partir medio a medio, pero estaba temblando probablemente y le cortó la oreja a Malco. Así reaccionamos nosotros. Y este es el tipo de cristianismo que nosotros vemos comúnmente. Cristianos peleando, discutiendo, debatiendo. Hijos que no se someten a los padres, que son desobedientes en la iglesia, no se someten a nadie, son llevados a sus ideas, son tercos, son porfiados, y que a pesar de todo ello, siguen haciendo lo que les parece que deben hacer. ¿Cómo necesitamos ser quebrantados por el Espíritu de Dios? Y nos triture, que todo nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra prepotencia, nuestra confianza en nosotros mismos, sea todo cambiado para que podamos descansar completamente en Dios. No hay, ante ello también, resaltamos que no hay ningún incentivo en la Biblia para que usted esté reclamando de las cosas. Pero el Señor nos mandó a predicar, ni siquiera nos puso escolta. ¿Y dónde están los recursos? Ni siquiera puso en el grupo a un abogado que nos pueda defender, que pueda pleitear la causa. No hay alguien que maneje aquí armas, nada. Y viven reclamando. ¿O a usted no le parece extraño que a veces usted conversa con ciertas personas y solo reclaman que no tienen dinero, que no tengo dinero, que no tengo dinero, que no tengo dinero? A veces es porque somos terriblemente mal administradores. Que gastamos y reventamos. Y después, ay Señor, ayúdame. Esa es falta de sabiduría. Y nosotros no teníamos por qué reclamar, porque el trato de Dios para con sus hijos siempre será justo, porque Él es bueno y misericordioso. Y si te permite vivir con 30, Él hará milagros con esos 30. Lo va a hacer. No va a faltar el aceite, no va a faltar la harina, no va a faltar, porque Dios es fiel. El zapato no se va a acabar antes del otro invierno. Él lo va a hacer. Pero a veces nosotros somos dados a reclamar. Reclamar por todo. Soy pobre, soy pobre, soy pobre, soy pobre. Me falta dinero. Y la Biblia bien dice que la boca habla de lo que está lleno el corazón. Sí, tengo necesidades, pero confío en el Señor que ha de suplir todas mis necesidades. ¿Ves? Por otro, usted encuentra algunos par de cristianos tocando el tema del dinero. Que no tengo, es que está difícil, es que esto, es que la economía, es que esto otro, el cambio de gobierno, esto y esto, reclamando por todo.
Aquí tenemos personas que están viviendo en una adversidad muy fuerte, pero están en el centro de la voluntad de Dios. Están llenos de gozo, están llenos del Espíritu Santo. De eso deberíamos empeñarnos en nuestra vida cristiana, porque todo esto genera una vida piadosa, una vida consagrada, personas humildes, sencillas, semejantes al Señor Jesucristo. Imagínense, hermano, que el Señor respondiera a todas nuestras oraciones. ¿Qué tipo de autos tendríamos fuera estacionados? Y ya saldríamos golpeándonos en el pecho. ¿Se dieron cuenta, hermanos, que esta parece la iglesia de la prosperidad? Tenemos autos estacionados hasta la plaza. Y no es cacharrito. No es cualquier cacharrito que están estacionados ahí. Hay tremendos autazos. Si Dios respondiera a nuestras oraciones, gastaríamos en eso el dinero. Pero Dios sabe lo que hace. Y algunos ni siquiera auto tienen, ni bicicleta, ni carretilla, nada. Confiar en el Señor, en su divina providencia. Y dar gracias a Dios por todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. E incluso, si a veces se cierran las puertas y un fracaso nos visite, a pesar de, puedo tener gozo, alegría y paz. Habacuc no lo entendía, no lo comprendía, hasta que, y reclamaba cómo Dios puede usar a los impíos. Dijo, hasta entonces que llegue a la presencia de Dios. Y ahí él entiende que Dios es soberano y que la fe no debe depender de las circunstancias. Aunque la higuera no florezca, ni la tierra produzca, ni ocurra nada y muera mi padre y mi madre y mis abuelos y mis tíos y todos me desconozcan, yo seguiré confiando en el Señor y me alegraré en el Dios de mi salvación. Claro que el texto no está exactamente como lo dije, ¿eh? Estoy parafraseando, ¿ya? Es posible tener gozo y ser lleno del Espíritu en medio de la adversidad. En segundo lugar, los discípulos hablaron de tal manera que creyó una gran multitud. Usted a veces se podrá dar cuenta de que hay algunos predicadores que hablan así. Hay algunos predicadores, como yo y otros más, que no ando solo en esto, ¿ya?, que hacen dormir a la congregación, pero de una forma es como si fuese un sonífero que repartimos. Y los hermanos entran, no sé si están orando o están descansando en el Señor, pero están, gracias a Dios que no son todos, ¿ya? Pero hay otros predicadores que es imposible dormir, porque hablan con una autoridad y un poder extraordinario. Es como que si salieron, como si aquí hay una oficina y ahí está Dios, y acaban de tener una audiencia con Él. Salieron de ahí y se pararon en el púlpito y predicaron de una forma extraordinaria. Un tremendo sermón. Bueno, Spurgeon, la pregunta es cuál era el sermón que no impactó. Que este hombre era extraordinario, era un león. Dinamita pura en el púlpito. Qué ovejas privilegiadas aquellas que escucharon esos sermones. O el doctor Lloyd Jones, un hombre con una lógica extraordinaria, con fuego, con devoción, con pasión. Hablé una vez con una oveja que me dijo, atravesé todo Londres para escuchar al doctor, porque tenía curiosidad. Lo oí y nunca más salí de aquella iglesia. Hombres que hablaron de tal manera que creyó una gran multitud. Estos hombres, si nosotros miramos, ¿por qué lo hicieron? Porque estaban llenos de gozo y porque estaban llenos del Espíritu de Dios. Porque aquí hay una cosa que es absolutamente necesaria para predicar: conocer la sana doctrina, conocer la buena enseñanza, no estar chocando con las doctrinas, estarse contradiciendo. Eso es una parte muy importante y requiere mucho estudio.
Pero hay una cosa más importante aún que aquello, que es preparar el corazón para predicar, para que el corazón esté en llamas, para que la palabra pueda llegar a las personas que están oyendo el mensaje. Y para eso es necesario estar lleno del Espíritu de Dios. Y para estar lleno del Espíritu de Dios es necesario estar lejos del mundo, lejos del pecado. Y buscando a Dios con lágrimas por medio de la oración, del ayuno y de todo lo que la palabra de Dios ha establecido. Y es esto lo que nos falta hoy. Que a nosotros se nos predique, que nosotros prediquemos de tal manera que los pecadores puedan creer en el Evangelio, que puedan ser convertidos, convencidos de pecado, que están viviendo una vida de pecado, de maldad, y que la única salvación está en el Señor Jesucristo. Aquí no hay trucos. En estos discípulos que predican de tal multitud y que tuvieron notable resultado, no hubo truco. No hubieron trucos. No hubo show. No habían chistes en el mensaje. No había música. No habían dúos, tríos, cuartetos, ni coros, nada. Sencillamente hombres, muchos de ellos pobres, sin embargo, llenos del Espíritu Santo de Dios. Con un mensaje. Hombres con un mensaje. Y hablaron. Y Dios los usó para la gloria de su nombre. Esto es lo que la iglesia contemporánea perdió. Esto es lo que se perdió hoy. El poder en la predicación. El poder en el mensaje. Si a veces está todo muy lindo. Todo muy armadito. Un bello título. Una linda introducción. Un desarrollo. Aplicaciones. Está todo como si fuese un maniquí. Lindo. Pero no hay vida. No llega. No llega. No toca. No cambia. Ni a él ni a los otros. Le falta una unción gloriosa y celestial. Un fuego de Dios que tiene que tomar al predicador, que tiene que tomar a la iglesia, a la audiencia y sacudirlos y llevarlos a los pies del Señor Jesucristo. Ese es el problema hoy. Falta de predicación, falta de predicadores, falta. Tenemos muchos apologetas, muchos. Tenemos pocos predicadores, poquísimos. Y esta es la gran necesidad. Yo le ruego a la iglesia, a todos los que son cristianos, que siempre llevemos en oración a todos los que predicamos el Evangelio, para que lo hagamos llenos de fe, llenos del Espíritu, que nosotros mismos vivamos de lo que predicamos, para que los pecadores se rindan a los pies del Señor Jesucristo. Hoy tenemos muchas iglesias, hermanos, en crisis. Únicamente porque renunciaron a su principal tubo de oxígeno. La predicación ungida con el Espíritu Santo de Dios. Pero es que eso es cosa de pentecostales. Eso es cosa de carismáticos. No, Señor. Eso está en la Biblia. Eso está en las Escrituras Sagradas. Y los grandes hombres de Dios, que fueron grandes teólogos y grandes predicadores, tenían intimidad con Dios. Si no, usted puede darle una lectura a la vida de Jonathan Edwards. Un hombre que era el más improbable que fuera dado con emociones. Que fuese dado con emociones. Porque no se puede llorar. Eso no, como o arrodillarse, o levantar las manos. Eso no se puede. ¿Cómo es eso? Yo ya vine de allá. ¿Y vamos a seguir con eso? No, nosotros somos reformados. ¿Sabe dónde está parado? Parece que nunca ha leído la Biblia. Porque los hombres de Dios en la Biblia y en la historia de la iglesia eran llenos del Espíritu Santo de Dios. Eran santos. Estamos queriendo decir, eran santos. Eran hombres de oración. Eran hombres que oraban. Eran hombres que tenían familia. Que amaban a la esposa, al marido, a los hijos, y que ocupaban horas y horas para predicar un sermón. El Espíritu de Dios los respaldaba.
Por eso Lucas se detiene, vuelve a decir, en el texto siguiente dice, y se detuvieron después de ser perseguidos, podrían haber salido arrancando. Miren lo que hicieron. Versículo 3, se detuvieron allí mucho tiempo, además eran valientes. No eran unas lauchas que ante cualquier amenaza del párroco, del dueño de la ciudad, que hay algunos que parece que son dueños de la ciudad, no se intimidaron con nada, los amenazaron y todo. Vamos a quedarnos aquí más tiempo. Y dice el texto, mire, hablando con timidez, con miedo, pidiendo disculpas. Ay, disculpen hermanos, que disculpen la voz, disculpen la voz, disculpen que soy tímido, disculpen esto. Nada de eso. Nada, hablaban con denuedo. Capítulo 4. Y se levantaron y predicaban con denuedo la palabra de Dios. Hablaban con denuedo confiando en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra, porque Dios los respaldaba. Y esta es la mayor necesidad que nosotros tenemos hoy, y que roguemos y clamemos y supliquemos a Dios en nuestras reuniones de oración, siempre, Señor, danos predicadores conforme a tu palabra. A un fuego celestial, que los que están pensando en entrar al ministerio, esto es primordial, es primordial. No es primordial tener una gran congregación, tener un gran templo, tener lujo, ser reconocido por la gente. Primordial es la predicación de la palabra de Dios, el instrumento que Dios usa para cambiar la vida de los pecadores y santificar a los santos. Hay algunos que con el tiempo se van poniendo soberbios y de repente miran hacia atrás y dicen, yo tengo años aquí, güey. Tengo años. Tú llegaste ahora. Un niño. Y empieza esta cosa del orgullo, la arrogancia, la prepotencia, la crítica ácida. Que Dios nos quebrante. Para eso está la predicación. Para moler. Y Dios muele. Tiene un molino, ¿no es cierto? Bien avernado. Y Dios nos toma por los pies y nos mete de cabeza. Y empieza por la cabeza. Para convencernos que no somos nada. Que no hay nada bueno. Que en nosotros solo hay corrupción, mentira y engaño, de arriba a abajo. Que estamos infectados por heridas causadas por el pecado. Y que solamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo podemos encontrar la cura total para todos los males de nuestra alma. El Señor Jesucristo en la cruz es la cura para nuestros problemas, para nuestra corrupción. Allí somos sanados. De allí emanan las aguas que pueden transformar nuestras vidas. No serán en los libros, ni en la compañía de los hombres, en comunión con Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Vemos entonces en tercer lugar que después que hablaban con denuedo, ellos notaban que Dios los respaldaba. Porque dice el texto 3, el 1 dice que hablaron de tal manera que creyó una gran multitud. Pero los judíos, románticos, como siempre, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles. Ya, echémosle, ya, levántate, ya, dile, te pagamos, ya, te damos pega, te damos trabajo, a ti, tu cuñado, tu suegro, todos con trabajo. Pero levántense, digan, maldigan, persigan. Tú que tienes cara de malo, no tú. Estoy apuntando así, no. Tira la piedra, tírale un palo, tira. Incitaran los ánimos. Excitaron los ánimos de los que estaban allí presentes. Se detuvieron, vamos a quedarnos más tiempo acá. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y el Señor, y dice la palabra, y confiados en el Señor. No dice así, confiados en el seminario que hicieron. No, porque yo estudié, pues. ¿Quién estudió aquí? ¿Quién estudió aquí? ¿Quién tiene de teología? ¿Ya? Yo estudié en Estados Unidos. Yo estudié en el máster.
Hay hombres de Dios que no estudiaron en ningún seminario. Dejaban títeres sin cabeza cuando predicaban la palabra de Dios. Dios predicaban y Dios los respaldaba, pero ellos confiaban en el Señor. Así como nosotros mismos cuando tenemos que predicar. ¿En qué confía usted? ¿En el estudio que hizo? Aquí me preparé. Avíseme con tiempo, porque me quiero meter en el griego, me quiero meter en el hebreo, quiero usar una frase de efecto en latín. Ya no estoy diciendo que de repente usar una palabra en latín sea pecado, no estoy diciendo eso. Pero estoy preparado. Y Dios va y le pega a la desconocida en público. Si te he visto no me acuerdo. ¿No confías en tu estudio? Ya pues, confía en los estudios. Y se pone todo blanco. Y se pone a tiritar. Y fue abandonado en público. No puede haber algo más trágico que eso. Ellos confiaban en el Señor. Y el Señor, dice la palabra, versículo 3, daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Lo hacía el Señor. Así que si usted me pregunta, pastor, ¿dónde están los milagros que respaldan la aprobación de Dios? Bueno, el Señor hoy no lo ha querido hacer, ¿ya? Pero si lo quiere hacer, no necesita de mi presencia, ni la suya, ni de nadie. Él es soberano. Y es el mismo de siempre. Y lo hará según su gloriosa voluntad. De tal forma, hermanos, que Dios los respaldaba. Aquí había un avivamiento. Un avivamiento había porque estaba siendo predicada la verdad. Y la verdad Dios la reconoce y la bendice. Por eso, hermanos, que los que predican el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no tenemos que estar inventando absolutamente nada. No tenemos que estar siendo chistosos. ¿Cuál es el chiste del domingo? Para quebrar el hielo y así apoderarme de la congregación. No. Lo que nosotros tenemos que hacer es ser fieles a la palabra de Dios. Y Dios respalda. Y Dios bendice. Y Dios transforma. Sin ningún truco, ni chiste, ni nada. Absolutamente nada. Y el Espíritu de Dios hace la obra. Allí había un avivamiento. Y había un avivamiento. Porque aquí hay un poder extraordinario que está en el aire. Lógicamente, producto también del Pentecostés, que fue algo extraordinario. Había un avivamiento porque estaba siendo predicada la palabra de Dios. Pregunto, ¿hubo avivamiento entre los fariseos? ¿Hubo avivamiento entre los escribas y fariseos y publicanos? ¿Hubo un avivamiento en la historia de la iglesia entre los católicos? ¿Hubo algún avivamiento entre los adventistas? ¿Hubo algún avivamiento entre los testigos de Jehová y los mormones? La respuesta es no. No. Solo hubo avivamientos cuando estaba siendo predicada la verdad. Vemos que hubieron grandes avivamientos sucesivos de la maldad. Hubieron avivamientos de la maldad cuando reinó la herejía en los púlpitos. Porque cuando reina la herejía en el púlpito, cuando la iglesia se divorcia de la verdad, hay un avivamiento de la maldad. Aumentan los escándalos, aumenta la corrupción. Pero un avivamiento divino, celestial, solamente ocurrieron cuando estaba siendo predicada la verdad. Lo que se conoce hoy como las doctrinas de la gracia. Para que nadie abra la boca diciendo, ustedes son fríos. Ustedes niegan la obra del Espíritu de Dios. Somos los que más creemos que el Espíritu de Dios tiene un poder extraordinario, irresistible, que nadie puede frenar el Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios se manifiesta en la vida de una iglesia cuando están siendo predicadas las doctrinas de la gracia. La justificación por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Si usted habla de cualquier otra tontera, o inventa un evangelio, o lo modifica, o le saca ciertas cosas al evangelio, téngalo por seguro que Dios lo va a dejar desamparado. Porque Dios no bendice la mentira. La verdad, sí. Rogamos a Dios que podamos tener un avivamiento glorioso, la santificación, la consagración, la piedad, la misericordia, la vida santa, vidas de oración. Jóvenes consagrados completamente a Dios, con un lenguaje, como la Biblia dice, donde el nombre de Cristo sea exaltado y glorificado. Vemos también una dura reacción de los incrédulos que se opusieron a Dios. Se lanzaron a afrentarles y apedrearles. Y ellos, cuando lo supieron, se fueron a las otras ciudades vecinas. En este caso, Listra, Derbe, ciudades de Licaonia, de toda aquella región circunvecina. Y ellos fueron correteados, pero donde iban, predicaban el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Siendo perseguidos los discípulos, y con esto termino, no pararon de predicar al Señor Jesucristo. Esta es la función de la iglesia: predicar, no entretener, no divertir. No es nuestra función. Pastor, ¿qué tiene usted? ¿Qué tiene la iglesia para nuestros hijos? ¿Tienen algún parque aquí al lado? ¿Algunos columpios? ¿Qué tienen? ¿Qué ofrecen ustedes? No, ¿sabe lo que ofrecemos? ¿Sabe lo que le ofrecemos, no? Ya. Biblia, predicación, doctrina, porque eso llena el alma. Si usted quiere diversión, tiene que ir por los molineros por ahí. Ahí usted va a encontrar. Ahí se instalan los circos. La función de la iglesia es predicar. En la más dura adversidad, predicar. Cuando nos quieran apedrear, debemos predicar. Pablo más tarde le escribe a Timoteo en medio de las tribulaciones y las presiones que podría y estaba sufriendo Timoteo. Y él le dice, Pablo a su hijo Timoteo le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su reino, que prediques la palabra. Predica la palabra. Predica el Evangelio, porque esto es aprobado delante de Dios. De tal forma que este es nuestro compromiso. Y por este camino debemos andar, predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No somos chistosos. De repente sale un chispazo, pero fortuito, ¿ya? Producto de nuestra personalidad corrupta, ¿ya? Pero eso no es nuestra función. Nuestra función es predicar. Pero si tenemos puros jóvenes en la iglesia, mayormente, hay que botarlos del caballo. Hay que derrubarlos a estos pecadores para que, convertidos completamente a Cristo puedan ser una bendición para la iglesia. Aplicaciones prácticas. Sabemos, usted que ya tiene años en el Evangelio, que es esposa de pastor, fundadora de iglesia. Aquí hay una esposa de pastor. Amén. Amén. ¿Usted sabe lo que es estar llena del Espíritu? ¿Llena de gozo? Cuando está en la cocina, cuando falta la carne, cuando no hay gas, cuando se acabó el gas y se va a duchar y hay agua fría. ¿Sabe usted lo que es estar lleno de gozo y del Espíritu Santo? ¿Sabe lo que es eso, no? ¿O vive reclamando por todo? ¿Sabemos lo que es estar llenos del Espíritu Santo de Dios cuando estamos frente a un computador?
O cuando estamos, o cuando usted, que ya yo no estoy más así, cuando estaba solas con la novia, ¿usted está lleno del Espíritu Santo cuando la invita a que se siente en sus piernas? ¿Cómo es eso? ¿Quiere decir que tenemos que ser llenos del Espíritu solamente acá? Para que los demás nos vean y digan, qué joven, consagrado, qué respeto, qué novios. Cuando realmente la relación es como la de los murciélagos, arrinconados y en lo oscuro, y solitarios. ¿Sabemos nosotros lo que es estar llenos del Espíritu de Dios y de gozo? Los que llevamos más tiempo en el Evangelio, somos caracterizados y reconocidos. Nuestros hijos y nietos y vecinos dicen, realmente, yo no sé lo que es ser cristiano. No sé. Pero yo veo a este, y yo solamente pienso de que él tiene alguna cosa con Dios. Sabemos lo que es vivir abrumados, ansiosos y estresados. Porque aquí hay un contraste. Hay dos preguntas. ¿Usted sabe lo que es ser lleno del Espíritu y de gozo? Probablemente en concepto sí lo sé. Pero usted vive en eso cuando usted está solo. Solamente usted. ¿Usted está lleno de gozo y del Espíritu Santo? ¿O usted sabe lo que es andar ansioso, preocupado, estresado? Donde hay uno, no está el otro. Si somos llenos de gozo y del Espíritu, no podremos ser ansiosos ni abrumados. Por muy trágico que sea el resultado del examen médico, porque no confiamos en nadie más que en Dios. Y si estamos enfermos, que sea hecha la voluntad de Dios, porque su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Segundo, ¿le damos el verdadero valor a la predicación bíblica? A mí me gustan las predicaciones cortas, rápidas. ¿Para qué tanta confrontación? Como que me estuvieran retando. Usted vive retando a la gente. Pero usted no se ha dado cuenta que de repente hay unos papás que a punta de puro reto no obedecen a los hijos. Porque si le dicen ña, 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 y que se sube al piano y no se baja, ¿hay qué? ¿Usted le da el verdadero valor a la predicación bíblica? Si su respuesta es sí, ¿usted le da valor a la predicación bíblica o no? ¿Amén? Ya, entonces si su respuesta es sí, ahora agárrese. Ya. ¿Por qué usted no viene a oírla seguidamente? ¿Dónde está usted los sábados? ¿Dónde está? ¿Durmiendo? El barco se está hundiendo y ahí tenemos a Jonás durmiendo. ¿Y qué le dijeron los marineros? Aquí tenemos un experto en Jonás. ¿Qué se le dijo a Jonás? Levántate, ¿cómo duermes, perezoso? Nos estamos hundiendo y tú durmiendo el perla. ¿Dónde está usted los sábados? Se dice que le gusta la predicación bíblica, la predicación expositiva, es lo máximo. Gasta más tiempo con celular, computador y gente que sometiendo sus oídos a la voz de Dios. ¿Por qué usted no viene a oírla con diligencia? Y a veces viene y está de cuerpo presente, pero lejos de aquí. Y entra por aquí y sale por aquí. Y si a usted le gusta la predicación bíblica, ¿qué está haciendo usted en una iglesia que predica herejías? ¿Qué está haciendo? ¿Usted no está compactuando con aquello? ¿No está ayudando a que se desanime eso? No.
Diseminar. ¿Ya? No desanimar. Si usted permanece en una iglesia de esta característica, usted está apoyando la mentira, el engaño. ¿Le gusta la predicación bíblica? Usted tiene que congregarse en una iglesia que lo haga. Y no en una que no lo haga. Una pregunta, hermanos, para mí y para los que se paran acá y en la calle. ¿Usted percibe que Dios respalda su predicación? Cuando usted predica, ¿usted nota que Dios está ahí con usted? ¿Ha visto conversiones por medio de su instrumento? ¿Por medio de sus manos? Rogamos que Dios nos use para la gloria de su nombre. Y que esta ciudad rebelde, incrédula, idólatra, perversa, pueda ser convertida al Señor Jesucristo. Porque no he visto una ciudad tan perversa como Coronel. Y Lota, ni hablar. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén.